Le rogamos tomar asiento para dar inicio a nuestro foro técnico. Buenos días. Para la Cámara de Comercio, para su junta directiva, para sus funcionarios, para el gremio empresarial, es motivo de gran orgullo concitarlos, reunirnos y que hayan aceptado nuestra invitación a este foro técnico convocado por la Cámara de Comercio y sus empresarios para tratar la realidad del recurso hídrico en la ciudad de Ibagué. Se ha de advertir que si bien es un foro abierto al público, no se trata de un foro político, no se trata de intervenciones políticas, es ante todo un foro técnico en donde la entidad, donde la alcaldía, donde el empresariado, donde el público en general, incluyendo los veedores de servicios públicos, y teniendo en cuenta que la Cámara de Comercio, por su esencia, por su visión y misión, es el primer veedor de los servicios públicos. Por tal, es un foro técnico al cual invitamos a participar con respeto. Van a participar de este foro técnico y les invitamos a que hagan parte de la mesa principal el doctor Carlos José Corral, ingeniero, gerente de Iván, el doctor Jorge Enrique Cardoso, que nos informa que ya está arribando, director de Cortolima, la doctora Gilma Lucía Peña, secretaria de Salud Municipal, el doctor Diego Martín Castillo Pinilla, de la Superintendencia de Servicios Domiciliarios, y el doctor Enrique Mejía Fortis, nuestro presidente de Junta Directiva de la Cámara de Comercio. Los panelistas harán su intervención durante 15 minutos. Y les estaremos pasando unas hojitas en blanco para que por favor formulen sus preguntas. El panel, una vez culminada la presentación de cada uno de nuestros participantes, será dirigido por el doctor Enrique Mejía Fortis. Inicialmente tendremos las palabras del señor alcalde Luis H. Rodríguez. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos los presentes aquí en este foro del agua, a la Junta Directiva de Cámara de Comercio, por invitarnos a este foro que nace precisamente de una invitación que tuve a una reunión de Junta Directiva de la Cámara de Comercio, y en donde tratábamos el tema del acueducto complementario. Surgió esa idea de hacer un foro técnico para que se pudiera conocer públicamente y de pronto con un poco más de profundidad aspectos de los avances del acueducto complementario y otros temas concernientes con el agua de la ciudad de Ibagué. Mi presentación está enfocada a contarles a ustedes, los ibagueños, cuáles han sido los avances, las dificultades que hemos tenido para iniciar y continuar, llamémoslo así, las obras del acueducto complementario. Precisamente ayer estuvimos en la ciudad de Bogotá en reunión con la viceministra, y al final de esta presentación pues contaremos cuáles fueron las conclusiones, los compromisos finales para con el gobierno nacional. Primero que tengo que decir qué he hecho yo como alcalde y qué he hecho yo incluso antes de ser alcalde sobre el tema del acueducto complementario. Debo decir que una vez fui elegido, visité Bogotá, el Ministerio de Aguas, me contactaron también con Findeter, y se inicia todo un proceso que aún no termina, por supuesto, de buscar la solución definitiva al acueducto complementario y otras alternativas de abastecimiento que nos diera la posibilidad de la continuidad del suministro del agua ante las dificultades presentadas. Por supuesto que no se arranca de cero. Ustedes saben
que el acueducto complementario de la ciudad de Ibagué es fruto de un estudio que se llevó a cabo en el gobierno de Álvaro Ramírez, si mal no estoy, en el año 1998, cuando la firma Estudios Técnicos es contratada para buscar una fuente complementaria y además una fuente alterna que garantizara un agua para la ciudad de Ibagué en los próximos 30, 40 años. De ese estudio salen dos proyectos macro, uno el acueducto complementario de la ciudad con fuente de captación Cocora para captar 800 litros por segundo, y otro estudio denominado el acueducto alterno para la ciudad de Ibagué, seguramente previsto, si mal no estoy, para la ciudad de Ibagué en el año 2030, 2040, con fuente del río Cuello, un poco más arriba. En la administración de Álvaro Ramírez se inicia entonces la construcción del acueducto complementario, y la primera fase consistía en la construcción de la bocatoma. Esa bocatoma fue destruida por una avalancha. Termina este gobierno, inicia el gobierno de Carmen Inés Cruz. Tengo entendido que no le aconsejaron continuar o recuperar esa bocatoma. Se modifica un poco este proyecto y se concluye que lo mejor para avanzar en el acueducto complementario, lo mejor era captar las 800 litros que se requerían del río Convenio. Y es así como se procede a la concesión y posteriormente la construcción de la planta de tratamiento de Elival y la construcción y diseño del tanque de almacenamiento del sector de Ambalá. Este gobierno de la doctora Carmen Inés termina bajo esa estructura de proyecto, llega a la administración del alcalde Juan Rutilio Rodríguez, termina la construcción del tanque de Ambalá, y digamos que viene una etapa de normalidad y tranquilidad en el suministro y en la continuidad del servicio del agua. Posteriormente viene la alcaldía del doctor Rubén Darío, y ante una avalancha que deja a la ciudad 3 o 5 días sin agua, reviven el tema del acueducto complementario. Tuvo sus discusiones, coincidencialmente yo conocía en parte, no a profundidad técnica de los ingenieros, hacemos nuestras diferentes opiniones. Consideraba que el acueducto complementario como se estaba planteando no era el más adecuado, porque se estaba hablando de que Ibagué no tenía agua, y por lo tanto manifestaba que hacer un acueducto complementario nuevamente de Cocora sobre la base de que Ibagué no tenía agua no era técnicamente el lenguaje que debía usarse. En fin, la administración municipal del doctor Rubén Darío, con el apoyo del viceministerio de Aguas o el ministerio del Medio Ambiente, si mal no estoy en esa época, en el gobierno de Víctor Uribe, decide revivir el acueducto complementario. Y digamos que de esta fecha a hoy estamos trabajando sobre la fuente del río Cocora. Nosotros entonces, cuando llegamos, encontramos lo siguiente. Encontramos que se estaban haciendo unas obras, y encontramos y empezamos a trabajar entonces para garantizar el abastecimiento, suministro y continuidad del agua de la ciudad de Ibagué. Y dividimos la discusión, la búsqueda de proyectos en dos temas sobre una base fundamental, hacer una especie de plan maestro de abastecimiento para la ciudad de Ibagué. Y lo dividíamos en dos, después de los avances, de las discusiones que tuvimos en diferentes mesas ciudadanas que convoqué al inicio de nuestro gobierno. Y llegamos a la conclusión de que debíamos trabajar
y centrarnos en dos temas fundamentales. Uno, en determinar qué teníamos y qué habría que hacer para culminar el acueducto complementario, y la otra, buscar otras fuentes alternas que nos dieran la posibilidad de hacer unas inversiones de mediano plazo mientras se terminara todo el acueducto complementario. Bien, lo primero entonces que encontramos fue lo siguiente, que se estaba desarrollando, y así lo denominamos, la fase 1 del acueducto complementario, que eran los avances al inicio de mi gobierno. Esa etapa 1 ya tenía inversiones por 11.402 millones aproximadamente. ¿En qué se ejecutaron esos 11.000 millones de pesos? En unos estudios previos que se contrataron por el IVAL para revivir de cierta manera, y así entre comillas, llamémoslo así, la inversión en las bocatomas y otras inversiones. La construcción de la bocatoma, que fue hecha o llevado a cabo en la administración del doctor Rubén Darío, y la compra de la tubería por valor de 10.000 millones de pesos aproximadamente en la gerencia del ingeniero Girón. 11.402 millones corresponde a esa etapa que se inicia, si mal no estoy, desde el año 2005, en la época del doctor Rubén Darío, y que culmina con la compra de la tubería. La etapa B, que denominamos nosotros, inicia en la administración del ingeniero Gutiérrez, de la administración del doctor Jesús María Botero, en un contrato denominado el contrato número 060 de noviembre del 2011, aún yo no era alcalde de la ciudad, y llegamos a la conclusión entonces que el acueducto complementario tiene dos etapas. La primera etapa, fase 1A, etapa A, concluida hoy. Existe hoy la bocatoma, existe la compra de la tubería que por cierto hoy tiene una discusión técnica, jurídica. Veo aquí un candidato que allí se tomó una foto, porque definitivamente esto ha generado un malestar general en la ciudadanía, porque la discusión es ¿por qué compraron una tubería? Debo decirle que esta etapa 1 toda está en proceso de investigación por parte de la Fiscalía, de la Procuraduría. Se está investigando si efectivamente están los estudios, si los estudios fueron los adecuados, por qué se compró la tubería y, por supuesto, el contrato de la ejecución de la obra de la bocatoma. Algunos me han recomendado que no demos más ese espectáculo público de tener una tubería en un lote, entre comillas, medio abandonado. Acogimos en parte esa idea, pero llegamos a la siguiente conclusión: por costos nos toca dejar esa tubería ahí. Pretendíamos trasladar la tubería hacia un lote de nosotros, trasladar esa tubería comprada. Tiene un costo aproximado de 400 millones de pesos, y luego habría que llevarlos nuevamente a otro lote cuando se inicie la otra obra, otros 400, es decir, 800 millones de pesos. Puede que esa obra, que vamos a hablar de ella, se inicie en un mes, en 2 meses o en un año, depende de las circunstancias. Llegamos a la conclusión que no podemos hacer este traslado para no seguir pagando un arriendo aproximadamente de 1 millón, Carlos, ¿cuánto pagamos? 1.900.000
mensuales. 2.400.000 mensuales que se vienen pagando desde la compra de la tubería, es decir, desde el año 2009, si mal no estoy, que se compró esa tubería. Pero saldría más costoso y habría de pronto más detrimento pagar 400 millones, llevarlos y al mes o a los 2 meses iniciar otra vez, pague otros 400, sería 8 millones de pesos trasteando la tubería. Estamos mirando una alternativa de la compra de lote a ver si de pronto sale más barato. Pero la alternativa mejor es continuar con la ejecución del contrato una vez salgamos de las dificultades. Yo le alquilo mi lote. Ay, gloria a Dios. Alcalde, perdón, con la venia de los asistentes, yo quiero que me permitan decirle al alcalde de manera respetuosa de que por favor le explique a la comunidad cuál es el florero de Llorente de ese producto complementario. Porque el florero de Llorente de ese producto complementario es el contrato 060 del 8 de noviembre del 2011. Y el directo responsable de ese contrato 060 es el doctor Jesús María Botero, el presidente, el mejor alcalde del país. De eso hay que hablar claro, alcalde, porque eso hay que precisar quiénes son los responsables de esto. El doctor Jesús María Botero y el gerente del IVAL en esa época, Libardo Gutiérrez. Es que cómo le ocurre que vayan a firmar un contrato 060 donde los precios unitarios de este contrato dicen en unos asteriscos, perdón doctor Mejía, dice en ese contrato 060 del año 2011, dice así, en los precios unitarios, asteriscos, 3 asteriscos, los precios unitarios de este contrato están siendo suministrados a título informativo y dice, posteriormente, punto seguido, los precios definitivos de este proyecto del acueducto complementario serán suministrados una vez se entreguen los diseños y los estudios del acueducto complementario. O sea que hay una irresponsabilidad grande del mejor alcalde del país, Jesús María Botero, quien firmó ese contrato amangualado con Libar, perdóneme un segundo, amangualado con y con todo el respeto. Entonces, me dejan intervenir. Perdóneme, sí señor, es que vamos a ponerle orden a esto porque no podemos cada cual hacer un... Lo dejo intervenir, le estoy diciendo. Le estoy diciendo pero eso aquí no se puede callar a la gente. No estamos callando. Yo como profesor tengo una responsabilidad grande frente al pueblo ibaguereño. Yo les quiero decir con todo respeto al auditorio, nosotros hemos montado un foro que es evidentemente técnico y al final habrá un espacio. No se puede desprender. Bueno, no, pero no es que yo no le estoy. Le di la palabra, ya esto es discurso. Es entonces, por favor. Pero también hay que tocar la parte política. Y acá hay que decir quiénes son los. Estoy dando al final. Si no seguimos jodidos los ibaguereños. Concejal, espero que se comporten como a la altura de su investidura. Estamos haciendo un foro absolutamente técnico y exigimos respeto para todos los panelistas de cualquier orden y cualquier estamento que corresponda. Entonces, por favor, vamos a escuchar las presentaciones de cada uno de los panelistas. Al final están dispuestos el escenario para que los panelistas reciban las preguntas y se hagan los comentarios. Y no estamos quitándole la posibilidad de la palabra. No hemos empezado el foro y ya se están haciendo los cuestionamientos. Entonces, en aras del orden y del respeto a las palabras de las personas, les pido que al final hagamos esas observaciones. Les solicito al señor alcalde que continúe. Que estamos berracos por la actitud de esta administración también. Bueno, yo respeto y respetamos eso, pero entiendan que la Cámara es un escenario donde todos tenemos derecho a hablar y a expresar. En este momento lo está haciendo la administración, sabemos que es un tema complejo, sabemos que es un tema muy sensible, precisamente por eso lo hemos convocado como primer foro de este nuevo serie de foros que irá haciendo la Cámara de Comercio sobre los temas sensibles de la ciudad. Pero queremos pedir respeto y que no se nos salga del orden el foro.
Entonces, señor alcalde, por favor, entiendo. Continuamos y de todas maneras yo también, con todo el respeto de nuestro concejal amigo, yo aquí no vengo a hacer juicios ni a responsabilizar porque lo acabo de decir. Todo esto está en manos de la Fiscalía, de la Procuraduría y serán ellos los que nos digan tarde o temprano quiénes son los responsables y si hay o no responsabilidades también. ¿Sí? Nosotros estamos contando lo que encontramos, lo que estamos haciendo, lo que vamos a entregar, lo que no alcanzamos a entregar y nuestros compromisos, por supuesto, con la ciudad, con el gobierno nacional. Esa fase 1, como lo expliqué, inicia con la contratación de unos diseños a la firma Impro, que son los que sirven de base y de sustento para llevar a cabo esta fase. Tiene un costo de 351 millones de pesos, que también hay discusión. Ese contrato tiene discusión, hay algunos que dicen que no está, otros dicen que están, otros dicen que si están no sirvieron, también está en investigación, pero fue hecho en el año 2007 en la administración del doctor Rubén Darío. Continuemos nuevamente la fase 1, etapa A. Construcción de la bocatoma ya construida, tuvo un costo de 1.058 millones de pesos, se realizó también en el gobierno del doctor Rubén Darío Rodríguez con el contrato número 106 del 2007, esa bocatoma está construida. Compra la tubería, de la discusión también, ¿por qué se compró una tubería sin tener los estudios definitivos que permitieran su instalación? Tuvo un costo de 10.000 millones de pesos aproximadamente, es el contrato 089 del 2009, siendo gerente el doctor Girón en el gobierno del doctor Chucho Jesús María Botero. Hace parte también de la fase 1, que también se llevó a cabo bajo un contrato del número 060 a un costo de 6.290 millones de pesos en el gobierno del doctor Jesús María Botero con el gerente Libardo Gutiérrez, firmado en el mes de noviembre del 2011. Ese contrato, cuando llegamos ya y nos posesionamos, nos enteramos de él y encontramos no mucha claridad en el mismo. Para eso cité a una reunión técnica, recuerdo mucho, en el Hotel Altamira, citamos al Nuevo Día, cité a los contratistas para que nos contaran ese contrato 060 y a partir de allí pues se arma una discusión. La administración consideró que era necesario mayor aclaración, ese contrato fue suspendido. Alcanzó a ejecutarse a la fecha 2.900 millones de pesos, que puede corresponder a un 48-49%. No se han cancelado 628 millones de pesos y hay pendientes por ejecutar 2.762 millones de pesos. En efecto, la inquietud nuestra, que la pusimos en conocimiento público en el diario Nuevo Día con los ingenieros y otros medios de comunicación, pues suscita debate, suspicacias y malos entendidos. Ese contrato tenía como objeto conducir el agua desde el kilómetro 0, es decir, desde la bocatoma hasta el kilómetro 4.7, un punto determinado por los estudios, llevar el agua. Pero esta es una topografía montañosa, atravesada por ríos, con dificultades de tipo ambiental, llamémoslo así. Se estableció en ese contrato, y esa es la discusión que planteaba el señor concejal, planteaba ese contrato una serie de asteriscos que decían que la firma consultora debía, dentro de los 6.000 millones de pesos, diseñar
elaborar y estructurar los estudios para poder empatar toda la línea y poder llevar el agua hasta del kilómetro 0 al kilómetro 7. Para eso entonces esta firma diseñó un túnel, diseñó viaductos y diseñó obras de contenciones necesarias para garantizar la estabilidad de la obra. Esas obras, esos diseños, esos estudios que se elaboraron fueron presupuestados en aproximadamente unos 10.000 millones de pesos. Y esa discusión y esa cifra pues llevó a más dificultades para la ejecución del contrato. ¿Por qué? Simplemente porque para nosotros no era muy claro quién debía ejecutar esos 10.000 millones. Si ellos, esta firma contratista Acualternos, o debíamos nosotros contratar a través de una licitación esos 10.000 millones de pesos. Discusión jurídica que aún no se han zanjado, que ha sido objeto de debates públicos, privados, que ha sido objeto de discusiones también con el Ministerio, con la Procuraduría, que también investiga eso, de ires y venires, y con el propósito de terminar cuanto antes esta obra. En principio consideramos que lo mejor entonces era interpretar con sustento jurídico la posibilidad de continuar con el contratista. Por supuesto, unos convencidos que no se podía, otros que sí. Mi intención era avanzar. Ante también la presión del gobierno nacional, que había destinado 6.000 millones de pesos y que exigía el cumplimiento y ejecución de la obra. Inicialmente fuimos a la junta directiva y nos autorizaron entonces, bajo un concepto jurídico de varios abogados, en donde interpretábamos entonces que se hiciera un ajuste al contrato hasta por un 50% y el saldo lo llevásemos a un tribunal de arbitramiento en la Cámara de Comercio. Esa decisión fue hace más de un año. Los contratistas no se volvieron a presentar. Después de un tiempo volvimos a retomar, a exigirles entonces si había interés o no, o si no procederíamos a liquidar el contrato. Volvieron a decir que sí estaban interesados, que tenían dificultades económicas. Se volvió entonces a solicitar a la Junta esta decisión. Nuevamente fue autorizada o ratificada, y en ese momento, como era de público conocimiento, obtuvimos un control de advertencia de la Procuraduría, en donde ellos tenían conocimiento por una discusión que se hizo en el Consejo Municipal de que esa inversión de los 10.000 millones de pesos se iban a hacer con recursos del empréstito que me había autorizado el Consejo. ¿Y por qué nosotros acudimos a esos 10.000 millones de pesos? Pues por cuando llegamos la situación del IVAL era difícil, compleja desde el punto de vista de la organización administrativa, técnica, contable, fiscal. No teníamos pesos, no teníamos capacidad. Cuando nosotros llegamos, la capacidad de endeudamiento del IVAL era de 3.000 millones de pesos. No había entonces dinero. Cuando yo llego al municipio, también la situación económica era difícil, no habían dineros. Nosotros por eso acudimos a un empréstito, y dentro del empréstito hablamos de destinar unos recursos, aproximadamente 10.000 millones de pesos, para una serie de obras que ya nosotros veníamos estudiando y vislumbrando para poder hacer en la ciudad. Nos aprueban este empréstito. El rubro que se aprueba dice
que se destinarán 10.000 millones de pesos para obras de saneamiento hídrico, obras de inversión y estructura hídrica. Quedó abierto. Sin embargo, en las discusiones, hay que reconocerlo, pues no se habló de esta fase 1 y de los 10.000 millones de pesos que nos aparecieron, que nosotros no sabíamos que iban a aparecer y que en el contrato no quedó establecido quién lo iba a pagar. Si era con recursos del gobierno nacional que estaba apoyando este proyecto. Y cuando uno mira las cifras, después de 10.000 millones de pesos, pues uno creería que le correspondería al gobierno nacional. Al tocar las puertas nos dijeron, el gobierno nacional ya destinó 6.000 millones. Si ese contrato y esos asteriscos dicen que para poder hacer esa obra completa hay que invertir 10.000 millones de pesos, señor alcalde, esa es una responsabilidad de la administración. ¿De dónde entonces sacar 10.000 millones de pesos del IVAN si no los tenía? ¿De dónde entonces sacar los 10.000 millones de pesos directamente del municipio si no los teníamos? Nos coincidió la discusión del empréstito de los 100.000 millones de pesos. Decidimos entonces acceder a ellos. La discusión, repito, en el Consejo fue ardua y difícil. Y llegó a la Procuraduría. Cuando ya estaba definido que los contratistas iban a legalizar nuevamente el ajuste, llega ese control de advertencia que nos dice, señor alcalde, usted no puede invertir con recursos del empréstito esos 10.000 millones de pesos. Nosotros insistimos que sí podemos hacerlo por la apertura y la denominación generosa, amplia. Sin embargo, la Procuraduría hace el control de advertencia y coincide también que a esa fecha, y estoy hablando de hace unos 3 meses aproximadamente, señor gerente, hace unos 3 meses que aparece el endeudamiento, coincide que por el manejo que hemos venido haciendo cada vez mejor del IVAL, coincide que pasamos de una capacidad de endeudamiento del IVAL de 3.000 aproximadamente a 17.000 millones de pesos. Decidimos entonces que no podíamos asumir un riesgo para cumplir esta fase 1 a costa del alcalde, del gerente, de la junta, y hacer caso omiso a la advertencia de la Procuraduría. Se decidió entonces no utilizar los 10.000 millones del empréstito del municipio para esta obra y acceder entonces a otra alternativa. Ante esta circunstancia y ante los vacíos, ante la incertidumbre, decidí también ir directamente a Bogotá, a la Procuraduría, solicitar acompañamiento para poder terminar esta obra o continuarla sin que en el futuro me acarreara situación jurídica. Y de una manera generosa, pues se nos sugirió que la alternativa que habíamos encontrado nosotros de ajustar ese contrato para continuar con el mismo y buscar otra fuente de financiación no era adecuada.